La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Feliz Año Nuevo. Iniciamos el año 2026. Y qué bueno iniciarlo, y le invito a iniciarlo orando. Vamos a orar en este momento. Y podemos decir, amado Dios, Padre Celestial, al iniciar este nuevo año, me presento ante ti con un corazón humilde y lleno de gratitud. Gracias, Señor, por la bendición de la vida, por cada día de sol y de sombra, por la salud y la enfermedad, por las alegrías y las penas que me acercaron más a ti el año que ha terminado. Te agradezco por tu constante misericordia, Señor, por todas las lecciones aprendidas. Te entrego el año que ya concluye, con sus decepciones y sus logros, confiando en tu infinita bondad. Señor, este año que iniciamos lo pongo en tus manos, mas te pido que guíes mis pasos, Señor, y que mi corazón esté siempre alerta, dispuesto a hacer tu voluntad. Derrama tu paz sobre mí, mi familia, mis seres queridos y el mundo entero. Que tu presencia me sostenga en cada momento. Todo, Señor, te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Es un gusto compartir contigo este 1 de enero la palabra de Dios. Hoy nos centramos en una solemnidad hermosa, la solemnidad de María, Madre de Dios. La liturgia de la palabra nos propone el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 16 al 21. Repito, San Lucas, capítulo 2, versículos del 16 al 21. Es bueno empezar el año viendo el ejemplo de María, tomándolo para nuestra vida. Pero también es bueno que usted abra la Biblia, que usted busque la Sagrada Escritura en este momento, desempólvela y abra la Biblia en el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Lucas, en el orden que está establecido en el Nuevo Testamento. Lucas es el tercer evangelio. Entonces vaya al capítulo 2, versículos del 16 al 21. A continuación, leo el texto. Fueron deprisa y se encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, manifestaron lo que les habían dicho acerca del niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. María, por su parte, guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, todo tal como se les había dicho. A los 8 días, cuando debían circuncidarlo, le pusieron el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Es un texto muy gráfico, muy hermoso, muy ilustrativo para comenzar el año. El evangelista San Lucas se destaca mucho porque revela mucho los gestos y actitudes hermosas de la Virgen María. Lucas más o menos escribió los años 80 después de Cristo, o sea, habían pasado 80 años, o sea, cómo San Lucas narra todas estas experiencias es lindísimo. Pareciera que Lucas anduvo como con una grabadora recopilando todas estas experiencias que hoy las podemos meditar a la luz del texto escrito en el Evangelio. María, como Madre de Dios, fue proclamada en el concilio de Éfeso. Estamos hablando, imagínate, estamos hablando aproximadamente en el año 431. En el año 431 después de Jesucristo. Entonces la Iglesia ha caminado discerniendo estos signos de fe que nos promueven a cada uno de nosotros también a saber interpretar el sentido. ¿Por qué le llamamos Madre de Dios? Le llamamos Madre de Dios porque hablamos del sentido
de que Jesucristo necesitó de un papá y de una mamá que le acompañara humanamente. Y también el hecho de que Jesucristo es Dios, es parte de la Santísima Trinidad. Entonces María es la madre de Dios, la madre de Jesucristo. O sea, eso no lo podemos negar. Dios, y viéndolo de una manera sensata, Dios se deposita en las manos de una mujer y que llega humanamente, por decir así, a depender de esta mujer, también de San José. Pero centrémonos en la Virgen. Llega a depender. María acompaña la vida de Jesucristo. Si usted lee los textos de la Sagrada Escritura y pasa de los Evangelios a Hechos de los Apóstoles, usted se va a dar cuenta que también María está presente el día de Pentecostés. O sea, María no es una cualquier mujer, es una elegida por el Señor que vive su misión y que la vive profundamente. Y como Jesucristo es Dios, y usted puede meditar el Evangelio de San Juan, cuando Jesucristo revela a través de este Evangelio cómo es la relación entre el Padre y el Hijo, pues entonces María es partícipe de esa experiencia. ¿Podría haber sido cualquier mujer? No, no. ¿Podría haber sido cualquiera? No. O sea, tenía que ser una mujer inmaculada, una mujer que encontrara gracia a los ojos del Señor, y esa mujer es la Virgen María. María, el nombre de María, etimológicamente hablando, el origen del nombre María es del hebreo Miriam, que tiene múltiples interpretaciones, y es hermoso ver las interpretaciones que tiene el nombre de María o Miriam. Por ejemplo, la elegida por Dios. Pregunto, ¿María es la elegida por Dios? No fue ella quien eligió a Dios, fue Dios quien la eligió a ella. La amada por Dios es el Señor en su inmenso amor que llega a ella para que sea instrumento de vida y de salvación. Y luego la iluminadora. Ella deja que la gracia de Dios la inunde para luego compartirla a cada uno de nosotros. Los padres de la Iglesia han siempre manifestado que María concibió a Dios en su persona antes de concebirlo en su seno. Y esa es una realidad. Por eso resaltamos a la Virgen María como mujer de fe. La mujer auténtica, la mujer que busca vivir en comunión con el Señor. Uno de los aspectos hermosos de María es que María es oyente de la palabra. Pero cuando digo que es oyente de la palabra, no es que oye simplemente con los oídos, oye con el corazón. Siempre está dispuesta a la escucha de la palabra, para estar siempre en sintonía con el plan de Dios en su vida. Días atrás meditábamos, por ejemplo, la fiesta de la Sagrada Familia. Y en esa fiesta de la Sagrada Familia, el texto que nos proponía la Iglesia era cuando el ángel se le revela en sueños a San José y que tiene que cuidar a Jesús, tiene que cuidar a María, y van a Egipto. María es una mujer tan abierta al plan de Dios que le cree a su esposo, que le cree a San José, y como familia salen huyendo. La escucha de la palabra tiene que promover en nosotros, al igual que en María, obediencia. Obediencia. Y la obediencia tiene que llevarnos a todos nosotros a la docilidad, a la docilidad. Por eso hay un signo muy hermoso que el versículo 19 lo revela. Recuerde que estoy tomando San Lucas capítulo 2, leo del versículo 16 en adelante y me centro en el versículo 19. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. O sea, dos cosas que hace la Virgen: guardar todas estas cosas, pero a la vez meditar. Voy a empezar de atrás para adelante. ¿Qué significa meditar? Meditar tiene que ver con reflexionar, con interiorizar. Empezar un nuevo año es empezarlo con actitud reflexiva.
es hacer, por ejemplo, un inventario de nuestras experiencias, de nuestras vivencias del año pasado. Es verificar un poco los aciertos y desaciertos que tuvimos el año pasado. Meditar en el corazón implica una capacidad de reflexionar con propósitos claros. Tener bien claro el hecho que este nuevo año nos trae oportunidades maravillosas. Vamos a tener diversidad de experiencias, alegrías, tristezas, salud, enfermedad. Pero lo importante es aprender a meditar en el corazón los acontecimientos para luego entonces saber qué voy a guardar. ¿Qué voy a guardar en mi corazón? Hay personas que guardan más aquello que les provocó dolor, tristeza, angustia, guardan rencores, resentimientos, pero María es la mujer del discernimiento. Y María sabe, se anticipa, por decir así, a lo que San Pablo nos propone en una de sus cartas. María se anticipa a San Pablo cuando San Pablo dice, obsérvalo todo y quédate con lo bueno. María se está quedando con lo bueno. La experiencia que le va a motivar, le va a inspirar, le va a animar día tras día. En este año nuevo, pensemos un poco a ejemplo de la Virgen María, la Madre de Dios, qué actitudes podemos desarrollar en este inicio de año y continuarlas desarrollando durante el resto del año. Voy a proponer algunos aspectos. En primer lugar, ser personas más reflexivas, ser personas que busquemos más reflexionar, interiorizar, más meditar, menos impulsivas, menos intolerantes, menos agresivas. Entonces, ser más reflexivos. Otro aspecto también, el hecho, por ejemplo, la apertura a la palabra de Dios. La apertura a la palabra de Dios es una invitación, a ejemplo de María, a entender algo. Dios siempre tiene algo que decirnos. El Señor siempre tiene algo que decirnos. Fíjese que podemos ver el sentido de obediencia de los pastores. Los pastores que ven, experimentan esa presencia de Dios a través de los ángeles que les dan el anuncio y los pastores van. Apertura a la palabra de Dios. Otra actitud que podríamos profundizar un poco es promover la cultura del encuentro que nos hablaba mucho en paz descanse el Papa Francisco. Promover la cultura del encuentro es incluir más que excluir. María no escondió a Jesús cuando llegaron los pastores, María no escondió a Jesús cuando llegaron los reyes, no lo escondió, María lo presentó. María estaba allí, no lo oculta. O sea, no dijo a estos sí, a estos no. No, María tiene esa capacidad que aunque aquellos que la rechazan la ofenden, María sigue orando por ellos, intercediendo por ellos. Creo también el tema de la apertura a la fe en Jesús. La apertura a la fe en Jesús es el sentido de amar a Jesucristo como lo amó la Virgen María. Mira, si la Virgen María no hubiera amado plenamente a Jesucristo, hubiera sido un signo sencillo. Creció, se largó, ni modo. María bien pudo haber dicho, mi vida continúa. Pero si tú ves los relatos de los evangelios, María estaba presente. María lo iba a buscar, María estuvo en todo ese proceso de la pasión, la crucifixión de Jesús. O sea, María nunca abandonó a sus hijos. Creo que ese aspecto es importante. La apertura a la fe en Jesús nos lleva a no abandonarle, a reafirmar nuestra fe, a pesar de una enfermedad, a pesar de una crisis económica, a pesar de conflictos, yo sigo manteniéndome firme en la fe, a pesar de escándalos que ocurran quizás en tu grupo de oración, en tu movimiento apostólico, en la parroquia, en la diócesis. Es que no sigo a hombres, sigo a Jesús. Entonces, miremos todas estas actitudes marianas como un ejemplo a imitar.
para que este año que hoy estamos empezando, lo vivamos de manera profunda. Y creo también algo, hablando de profundidad, algo que es importante que esta virtud también María nos enseña, estas actitudes, es la actitud de comunión, de una comunión más profunda. Una comunión más profunda con el Señor, una comunión más profunda conmigo mismo como persona, una comunión más profunda con los demás como prójimos, como hermanos. ¿Qué significa esto? Promover la fraternidad, cimentar la comunión, son principios básicos que María nos va modelando y que tenemos que aprovechar en este día que celebramos a María como Madre de Dios. Entonces, al igual que María, nosotros estamos llamados a acoger a Jesucristo, a vivir en comunión con Jesucristo. Ahora, pensemos un poco en los primeros invitados, por decir así, los primeros invitados a estar en torno a Jesús. ¿Quiénes fueron? No fue la clase pudiente, no fueron reyes. Los primeros invitados a estar en torno a Jesucristo fueron los pastores. Los pastores. Los pastores que fueron corriendo, encontraron a María, encontraron a San José, encuentran al niño en el pesebre. Los pastores son los primeros que visitan a Jesús en Belén. ¿Quiénes eran los pastores? Los pastores simbolizan esa ascendencia davídica, porque David era pastor. Pero también los pastores no tenían muy buena reputación. En el tiempo de Jesús, los pastores eran señalados por conductas irregulares, indecorosas. Entonces los pastores eran los marginados de la sociedad en aquel tiempo. Esto es impresionante, porque a veces hemos creído que Jesús viene únicamente para los buenos, y no es así. Y por eso llegamos a creer que la iglesia es perfecta, y nos escandaliza la debilidad del otro, y se nos olvida que nosotros tenemos debilidades también. Por eso el Papa Francisco planteaba que la iglesia es un hospital, donde todos somos enfermos. Entonces los pastores, los de mala reputación, son los primeros que llegan ante el Señor. Y hay un signo muy hermoso, versículo 20, en relación a los pastores, que dice que los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, todo tal como se les había dicho. O sea, estos hombres se convierten en testigos de Cristo. Estos hombres van y comunican la buena nueva. Estos, los de mala fama, se vuelven instrumentos de Dios. María es testigo de eso. Por lo tanto, nosotros tenemos y necesitamos ver que el Señor viene a salvarnos, a restaurarnos, pero que para ello, pues también la Virgen es portadora de esperanza, que nos comunica a nosotros también el hecho de saber vivir en comunión con Jesús. Y por eso tenemos que resaltar un aspecto de la Virgen María: la actividad meditativa y contemplativa de María. ¿Por qué digo de la actividad meditativa? Porque María es capaz de sosegarse, María es capaz de discernir, ella ve los signos de los tiempos, se convierte en la Madre de Dios, se convierte en testigo, ve cómo los pastores, ve cómo los que venían de Oriente, ahí está San José, y conserva todas esas cosas, las medita en su corazón. Pensemos un poco en esto de conservar todas estas cosas. Conservar todas estas cosas para nosotros hoy en día implica saber seleccionar para guardar. ¿Qué voy a guardar en mi corazón? ¿Qué voy a guardar en mi memoria? ¿Qué voy a guardar para que realmente pueda esta situación tener una trascendencia en mi vida? Entonces tengo que saber seleccionar para guardar. ¿Esto qué implica? Otro aspecto. Saber discernir entre lo que edifica y lo que destruye, entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. La Virgen María, cuando conservaba todas estas cosas, aparte de seleccionar, discierne. Pero luego también atesora.
atesora. Atesora lo mejor para jamás olvidar. María atesora lo mejor, lo que ha acontecido, lo que acontece en ella para jamás olvidarlo. Aquí es importantísimo el hecho de tener conciencia que la acción de Dios en tu vida, como en la mía, no hay que olvidarla. No hay que olvidarla. Por eso es importante recordar, volver al corazón para dar. Eso significa recordar. Entonces, volver en la gracia de Dios que me impulse a todo esto. Meditaba en su corazón. ¿Qué significa esto? Reflexionar en silencio. Reflexionar en silencio, observar, ver el paso de Dios en su vida, con tranquilidad, con sosiego, nada de prisas. Entonces, empezar a imitar a la madre en este sentido para sosegar nuestra vida, para llevar un nuevo año, pero menos acelerado, con mayor discernimiento, con mayor cercanía al Señor, con mayor fe, con mayor profundidad, con mayor docilidad, por decir así. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el Espíritu Santo está en la Virgen María. Podemos tomar Lucas capítulo 1, versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces la Virgen María es llena del Espíritu Santo y ese hijo va a ser llamado Hijo de Dios. Entonces María es madre del Hijo de Dios. ¿Y quién es Jesucristo? Dios. Entonces María es madre de Dios. Empezar este año, querido hermano y hermana, buscando cumplir siempre la voluntad del Señor, recurriendo a ella, porque María no nos separa del Señor. María nos promueve verdaderamente a buscar del Señor. La verdadera relación con la Virgen María podemos resumirla en 4 aspectos. Primero, conocerla cada vez mejor para imitarla. Imitarla cada vez más en fidelidad al Señor. Amarla, que significa valorarla. Dejarnos amar por ella con mayor intensidad. Todo esto propicia en nuestra vida un sentido maravilloso de una vida cristiana más productiva, más en unión con el Señor. Pensemos un momento en silencio, empezar este nuevo día, este nuevo año, a ejemplo de la Virgen. Empezar este nuevo año con esa intencionalidad de caminar dando frutos, de vivir en comunión con el Señor como lo hizo su madre, la Virgen María, la que dijo sí, la dócil, la obediente. Que el Señor nos inspire realmente a poder vivir este nuevo año en esa actitud de docilidad, de obediencia, en libertad. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.